Muy buenas, ingeniero. El día de hoy vamos a hablarles sobre el método de los dos batímetros. Eh, Como integrantes está Joao David Lucas Zambrano, Eric Manuel Mendoza Pico y mi persona, Jaime Alfredo Solia Palma. Bien, yo le voy a hablar un poco de los objetivos generales de nuestro proyecto. Como objetivo general, tenemos que utilizar el método de los dos batímetros para determinar la potencia consumida por carga realizando simulaciones en multisim. Como objetivos específicos tenemos realizar la demostración analítica del método de los dos batímetros para determinar la potencia consumida por las cargas, diseñar un circuito eléctrico trifásico de corriente alterna con cargas balanceadas en el programa de multisim y realizar analíticamente los parámetros de la red de nuestro circuito eléctrico trifásico. Estos parámetros van a ser lo de voltaje, intensidad y potencia. Bien, yo voy a hablarles sobre el método de los dos batímetros. Es un método en el cual se utiliza para medir la potencia activa en receptores trifásicos de 3 hilos. Las cargas pueden estar conectadas en estrella o delta sin conexión del hilo neutro. Y estas cargas ya pueden ser equilibradas o desequilibradas. La potencia total consumida por las cargas va a ser la resultante de la suma de las potencias activas que se muestre en el batímetro, ¿no? Una vez hablado de cómo funciona el método del batímetro o el método también llamado Aaron, lo que vamos a realizar es la demostración analítica de este método. ¿Cómo es posible que esto funcione? ¿Cómo tenemos la certeza de que sumando los dos batímetros damos la potencia total? En clase ya hemos visto que la potencia total no es más que raíz de 3 por el voltaje de línea, por la intensidad de línea, por el coseno de un ángulo. Y para la potencia reactiva, esta es para la potencia activa. Para la potencia reactiva tenemos que sería lo mismo, pero en vez de un coseno sería el seno del ángulo, ¿no? Así es como vamos a distribuir nosotros los batímetros. De tal manera que sabemos que el batímetro lo que consigue es el voltaje por la intensidad. Entonces vamos a obtener el voltaje de la línea 1 con la línea 2, o sea, la diferencia de potencial de estas dos líneas y la intensidad que va a circular en esta línea 1. Por la misma razón, acá tenemos la línea 2, la diferencia potencial de la línea 2 a la línea 3, por la intensidad de la línea 2. Así se va a tener en cuenta este batímetro para el momento de la resolución. Ojo que también puede estar de diferente manera. Este batímetro puede estar acá y en este caso, en vez de tener este batímetro conectado a L1 y L3, sería L1 y L2. Por consecuente, este que estaría conectado aquí sería L3, L2. ¿Ok? Siempre tienen que tener una línea común, ¿ok? Para que funcione este método. Entonces, en base a esto vamos a dibujar nuestro diagrama fasorial de corrientes y tensiones. Como podemos observar, vamos a utilizar o vamos a resolver el primer batímetro, ¿no? Ya les dije, es la diferencia de potencial, voltaje por la intensidad. El voltaje va a estar de forma de que sea voltaje de L1 y L3 por la intensidad de I1, por el coseno de un ángulo, ¿no? ¿Cuál va a ser esto? Va a ser la diferencia entre el voltaje de línea con la intensidad, con el ángulo de la intensidad. Sabemos que el voltaje de línea está desfasado 30 grados con el voltaje de fase. Y sabemos también que vamos a tener un desfase también con la intensidad. Como no conocemos el valor del desfasamiento de la intensidad, le llamamos este ángulo como phi, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es el ángulo que existe entre estos dos. Entonces lo que vamos a hacer es 30 menos phi. Aquí lo que vamos a utilizar nosotros es prácticamente para una mejor lectura, ya que sabemos que el voltaje que pasa por esta línea, por esta y por esta va a ser la misma, al igual que la intensidad. Entonces directamente le ponemos, en vez de poner estos subíndices, le ponemos ya el subíndice que es, ¿no? Que es VL. Una vez reemplazado los índices, pues tenemos esto. Aquí lo que vamos a utilizar es un artificio trigonométrico. Lo que quiere decir esto, que el coseno de A menos B va a ser igual al coseno de A por el coseno de B más el seno de A por el seno de B. En este caso, pues A va a ser 30 y B va a ser phi. Lo que vamos a hacer es todo esto lo reemplazamos en nuestra primera ecuación. También haremos lo mismo para la segunda, pero aquí tenemos que analizar el otro lado. Como es, esta línea de aquí es la línea que es de L2, L3. ¿Y cuál es esa línea? Es la que está acá en nuestro diagrama fasorial. Tenemos que tener en cuenta de que si no hubiera pedido o hubiéramos hecho diferente, pues tendríamos que haber utilizado esta, o lo que sea, ¿no? En este caso, esta línea corresponde a L2, L3, que es la que tenemos aquí.
voltaje de línea, ¿no? Para esto, nosotros vamos a obtener que, como ya dije antes, queremos saber el ángulo que existe entre el voltaje de línea con la intensidad de línea. Sabemos que el voltaje de fase está desfasado a 30 grados, entonces lo que vamos a utilizar es el ángulo que está aquí, que le llamaremos phi, más 30 grados. Esto va a ser el ángulo que va a estar en este coseno. Aplicamos otra identidad trigonométrica eh, para la resolución de nuestro problema. Reemplazamos los valores que tenemos que reemplazar y nos quedaría este término de aquí. Entonces, nosotros también sabemos que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y el seno de 30 es 1 sobre 2. Entonces, esto lo vamos a reemplazar en nuestras dos ecuaciones. Quedaría tal que así. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar VL y IL por estos dos términos. Prácticamente nos quedaría de esta manera. Como nos dice que va a ser la suma de los dos batímetros, hacemos una igualación y lo sumamos, ¿no? Batímetro 1 más batímetro 2 va a ser igual a todo esto más todo esto. Como vemos, aquí tenemos un menos. Aquí lo tenemos en rojo para ver lo que se elimina. Estos dos, como son de signos opuestos, iguales, se eliminan. Y nos quedaría este término con este término que yo lo tengo aquí. Estos términos son iguales, por lo que a lo que se suma quedaría 2 por el voltaje de línea por la intensidad de línea por raíz de 3 sobre 2 coseno de phi. Este 2 con este 2 se puede ir y ya nos quedaría este término. Como consecuente que esto es igual a la suma de los dos voltajes, pero también es igual a la potencia total activa, que aquí la estamos demostrando. Esto funciona tanto para sistemas balanceados como no balanceados. Bien, para sacar la potencia reactiva, lo que vamos a hacer es restar los dos batímetros. En este caso sería lo mismo, porque son las mismas ecuaciones, pero ya como es el momento de restar, estos dos como son iguales, con este signo se van. Y este menos y menos hace más, y hace que se sumen, ¿no? Por eso tenemos 2 por eso tenemos este 2, que con este 2 de un medio se pueden eliminar. Bien, una vez simplificado el 2, lo que nos quedaría sería un término tal que solo tengamos el voltaje de línea, intensidad de línea y el seno de phi. Pero claro, para saber la potencia reactiva tiene que ser una raíz de 3. Entonces, multiplicamos ambos términos de la ecuación por raíz de 3 y ya nos quedaría que esto es igual a la potencia reactiva, que es la que está explicada en clase. Entonces, para saber la potencia reactiva, bastaría solo con tener el valor de los dos batímetros, restarlos y multiplicarlos por raíz de 3. Pero esto solo funciona para sistemas equilibrados. Bien, para la potencia aparente, lo que nosotros tenemos prácticamente es la fórmula que ya conocemos, que es la potencia aparente total es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Esto nos daría la potencia aparente. Entonces, ahora bien, nosotros queremos sacar lo que es el ángulo que existe en este triángulo de potencias. Para sacar el ángulo no es más que hacer el arco tangente de la potencia reactiva sobre la potencia activa, que es lo que ya hemos calculado previamente. Esto nos va a dar un ángulo. Ahora, ese ángulo es el ángulo phi que tenemos aquí, del coseno de phi. Esto para sacar el factor de potencia que vamos a obtener. A continuación, mi compañero va a seguir hablando de cómo hemos realizado nuestro proyecto. Muchas gracias. Mi nombre es David Lucas y a continuación explicaré el procedimiento analítico del circuito planteado en nuestra práctica. Antes que nada hay unos datos que debemos saber que están implícitos en nuestro circuito, que es que nuestro circuito tiene una frecuencia de 60 Hz y una velocidad angular de 377 radianes sobre segundo. También mencionamos que existen tres fuentes de voltaje fasorial desfasadas 120 grados cada una entre sí. Nuestra voltaje A es de 100 voltios con un ángulo de 0 grados. Nuestro voltaje B son 100 voltios con un ángulo de menos 120 grados. Y nuestro voltaje C son 100 voltios con un ángulo de menos 240 grados. En nuestro circuito encontramos tres resistencias de 2 kiloohmios cada una, tres inductores de 5 milihenrios cada uno y tres capacitores de 30 microfaradios cada uno. Como primer punto, debemos transformar nuestros valores de inductores
y capacitores en impedancias, de tal manera que procedemos a hacer el siguiente cálculo. Procedemos a encontrar los valores de las impedancias inductivas y las impedancias capacitivas. Como podemos ver, solo hace falta hacer el cálculo una vez para cada caso, ya que son los mismos valores, el valor se repetirá 3 veces. Para nuestro valor inductivo, vemos que es J omega L, J por 377 por nuestro valor de inductancia, que son 5 milihenrios, y obtenemos nuestro valor de J 1.88 ohmios. Asimismo, el mismo cálculo para la impedancia capacitiva, solo que en este caso la fórmula es un poco diferente, es menos J por 1 sobre omega C. El omega ya sabemos que es 377 radianes sobre segundos y nuestra capacitancia 30 microfaradios, dándonos como resultado menos J 88.42 ohmios. A continuación, procedemos a calcular los valores de impedancia finales. Para este caso, solamente tenemos que hacerlo en una rama, ya que en las dos ramas restantes se utilizan los mismos valores, por lo tanto, el valor de impedancia total será el mismo para cada caso. Como vemos, tenemos que sumar los 2000 ohmios que corresponden a nuestro valor real de resistencia con los valores imaginarios que son menos J1.88, J1.88, perdón, y menos J 88.42, dándonos como resultado final 2000 menos J 86.54. Y si transformamos nuestro resultado a valores polares, tenemos que la impedancia que hemos asignado como ZP tiene valor 2001 con un ángulo de menos 2.48 grados ohmios. De igual manera, para el cálculo de los voltajes tenemos que fijarnos en las denominaciones que hemos asignado a cada fuente, y posterior a aquello hacemos el cálculo respectivo del diferencial de potencial en cada sección línea neutro del circuito. Es decir, que analizamos nuestros valores de voltaje con relación a la línea de neutro que existe en nuestro circuito. Como podemos ver, nuestro voltaje B sub AN es 100 voltios con ángulo de 0 grados, el B sub BN 100 voltios con ángulo de menos 120 grados y el B sub CN es 100 voltios con ángulo de menos 240 grados. Posterior a aquello, procedemos a realizar nuestro respectivo cálculos de corriente. La fórmula que es la corriente de la línea que nosotros vamos a encontrar es igual al voltaje de la línea neutro, de esa línea neutro, sobre la impedancia de la rama. En este caso, como la impedancia es igual para todos los casos y solo varía el ángulo de nuestro voltaje, las corrientes van a ser los mismos valores en magnitud y solamente variarán en la posición de los ángulos. Como podemos ver, en el primer caso es 0.0499 con un ángulo de 2.48 grados. En el segundo, en el I sub B, el ángulo es menos 117.52 grados y en el I sub C el ángulo es menos 237.52 grados, o también puede ser escrito como 122.48 grados. Y finalmente, para nuestro cálculo de corriente de línea, recordemos que el cálculo anterior son los cálculos en relación a las partes de los voltajes, a las fuentes. Nuestro cálculo de línea es una relación entre una sola rama de nuestro circuito, que es el voltaje de línea sobre la impedancia que hemos calculado, que es nuestro voltaje de referencia, voltaje 100 con un grado, o sea, no está desfasado en ningún grado, sobre nuestra impedancia que tenemos, dándonos como resultado 0.0499 con un ángulo de 2.48 grados. Como nuestro circuito es un circuito de cargas balanceadas, nosotros podemos decir que las corrientes en la línea es igual a la corriente que pasa por cada ramal principal, o sea, por cada sección de la fuente, I sub A, I sub B, I sub C. Todos esos van a ser igual. En la gráfica, como podemos visualizar, las corrientes que salen por nuestras distintas fuentes de voltaje van a ser iguales. Los voltajes que hemos presentado en nuestro circuito corresponden a nuestros voltajes de fase. Entonces, nosotros podemos asimilar que nuestro voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3, es lo que nos indica nuestra fórmula para estos casos. Partiendo de esto, nosotros podemos
calcular nuestro valor de línea, nuestro voltaje de línea para el cálculo de potencias. Despejamos y tenemos que nuestro voltaje de línea para el cálculo de nuestras potencias es 173.2 voltios. De igual manera, nosotros podemos determinar los voltajes en nuestros distintos ramales en relación de dos fuentes para cada caso, como el voltaje sub AB, el voltaje sub BC y el voltaje sub CA. Como podemos ver, la magnitud para estas es el voltaje de línea, 173.2, y el ángulo posee una variación, es nuestro ángulo de fase con un aditivo de 30 grados, que es lo que nos indica la regla para estos casos. Entonces, para nuestro voltaje A sub AB, tenemos que es 173.2 con un ángulo de 30 grados. De igual manera, el voltaje BC es la misma magnitud con un desfasamiento de menos 90 grados. Y el voltaje CA es la misma magnitud con un desfasamiento de menos 210 o 150 grados, dependiendo de cómo nosotros queramos coger los valores. Finalmente, para el cálculo de potencia procedemos a realizar lo siguiente. Nosotros sabemos que nuestra potencia total es igual al producto de raíz de 3 por mi voltaje de línea por mi corriente de línea por el coseno de teta t. Nuestro ángulo, en este caso, es la diferencia entre el ángulo B sub AN y el ángulo I sub A, que corresponde a nuestro ángulo de voltaje línea neutro y el voltaje de la corriente de nuestra línea. Reemplazando valores y realizando los respectivos cálculos, tenemos que mi potencia total real es 14.95 vatios. Adicional a aquello, calculamos nuestra potencia reactiva y nuestra potencia aparente. Nuestra potencia reactiva, el cálculo es similar al anterior, simplemente que en vez del cálculo de coseno, procedemos a realizar el cálculo de seno para nuestro valor imaginario, teniendo como resultados menos 0.65 vatio amperio reactivo. En nuestra potencia aparente, sabemos que según la fórmula es raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea. Y realizando los respectivos cálculos, tenemos que nuestra potencia aparente es 14.97 vatio amperio. Mi nombre es Eric Mendoza y yo voy a explicar cómo procedimos a realizar el diseño del circuito de multisim. Cumpliendo con las normas especificadas, tenemos un sistema trifásico que consta de 3 fuentes de voltaje de igual magnitud desplazadas a 120 grados. Por ende tenemos una de 0 grados, una de menos 120 grados y una de menos 240 grados. Esto es porque tenemos en secuencia positiva. Siguiendo las especificaciones, tenemos unas impedancias que deben estar balanceadas. Por ende tenemos un resistor de 2K, un inductor de 5 milihenrios y un capacitor de 30 microfaradios. Esto nos va a dar una impedancia a un ángulo determinado. Y esta carga en esta rama tiene que ser igual en las 3 ramas, ya que nos especifican que la carga tiene que estar balanceada. Ahora, con el procedimiento del método de los 3 batímetros, como ya hemos visto anteriormente, este consta de 2 batímetros que van a ser conectados a la red. El batímetro consta de 4 puertos, 2 de voltaje y 2 de corriente. Los puertos del voltaje deben ser conectados. Una línea va a ser la línea, por decirlo así, la que va a estar conectada a ambos batímetros, y las otras 2 que sobran va a ser para el batímetro 1 y para el batímetro 2, respecto al voltaje. Respecto a la corriente, como ya sabemos, se conecta en serie para medir la corriente. Entonces, una línea no la vamos a tomar en cuenta para realizar la conexión del amperímetro. Entonces, las otras dos líneas que sobran, uno va a ser para el primer batímetro y la segunda para el segundo batímetro. Como ya hemos visto los fundamentos teóricos de cómo funciona este método, nosotros sabemos que este principio se basa en que la suma de los 2 batímetros nos va a ser igual a la potencia total de la red. Como hemos visto antes, para el cálculo de la potencia en un sistema trifásico, los términos que nos va a interesar va a ser el voltaje de línea y la intensidad de línea. En este caso, el voltaje de línea va a ser raíz de 3 el voltaje de fase. El voltaje de fase
es 100 ya que ese es el valor de nuestra fuente. Para calcular el voltaje de línea podemos poner un amperímetro dentro de la línea de la impedancia y simularlo. Como vemos, nos va a dar 49.95 miliamperios a una fase de 2.47 grados. Entonces, analíticamente, como ya lo hemos revisado, eso nos va a dar una potencia. Esa potencia va a ser la potencia total de la red. Entonces, para este caso en especial, el método de los 2 batímetros, la potencia que nos da un batímetro más la potencia que nos da el otro batímetro, sumadas va a ser igual a la potencia total de la red. Esto se da gracias a los fundamentos teóricos que nosotros ya hemos visto anteriormente, que los 2 batímetros pueden calcularse, puede ser útil para calcular la potencia total de la red. En este caso, el ejercicio es una carga balanceada, es decir, que nosotros podemos calcular la potencia así, pero en caso de que la carga sea desbalanceada, el método de los 2 batímetros funciona igualmente, pero el cálculo analítico de la potencia en la carga desbalanceada va a ser diferente. Continuando con el análisis de resultados, vamos a presentar las tablas en donde comparamos los valores que nos arrojó el simulador con los valores que nosotros calculamos analíticamente. Para calcular el error vamos a utilizar la fórmula que está ahí. Valor real es igual a valor real menos valor analítico sobre valor real por 100. Ese es el error porcentual. Entonces tenemos una tabla de los voltajes de línea. Los voltajes de línea BA, BB y BC, el valor real o el valor que nos arrojó el simulador, los que están aquí, 30 grados, menos 90, 150, 173.2, el valor de BA, BB y BC. Como podemos ver, el valor que nosotros hemos calculado es exactamente igual al valor que encontramos en el simulador, por ende no vamos a tener un error porcentual. Las siguientes 2 tablas corresponden a la corriente de línea, son las IA y B y C con un valor de 0.0499 amperios, desfasada 2.48, menos 117.52 y 122.48. Como podemos ver, el valor que nosotros hemos calculado es exactamente igual al valor que nos arroja el simulador, por ende no vamos a tener error porcentual. Y las potencias totales de la red, tenemos potencia activa, potencia reactiva y el factor de potencia. La potencia activa tenemos 14.983 y el valor, ese es el valor que nos arrojó el simulador y el valor que nosotros calculamos es 14.95, un error porcentual de 0.22%. Esto básicamente se debe a que el programa utiliza más decimales de lo que nosotros utilizamos, por ende hay un error ahí de 0.02 décimas. La potencia reactiva 0.65 en atraso y 0.65. Ese está exactamente igual. Y el factor de potencia de 0.99 y 0.99 tenemos unos valores iguales y no tenemos error porcentual. Con esto podemos concluir que el método de los 2 batímetros nos lleva a resultados que podemos representarlos matemáticamente y que el simulador y nuestros resultados concuerdan. Gracias. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El voltaje multisync es una herramienta muy importante para la carrera de electricidad, siendo capaz de resolver y simular un circuito con un gran nivel de acierto, ahorrando los procesos largos y tediosos de manera analítica. El software multisync nos ofrece un alto número de herramientas de simulación, permitiéndonos visualizar una gran cantidad de opciones que a su vez nos permitirán conocer distintas características, ya sean las potencias como los voltajes o intensidades en el circuito trifásico. Es muy importante saber los conceptos y fórmulas propias de los circuitos trifásicos, cómo interactúan los componentes entre sí y la conexión propia de los mismos. Sabemos que para estos casos los circuitos pueden estar conectados, los componentes del circuito pueden estar conectados en forma delta o en forma straight. Y como recomendaciones tenemos que se recomienda diseñar circuitos sencillos para un mejor entendimiento con respecto al programa. Y cuando ya dominemos podremos diseñar circuitos con un mayor grado de complejidad. Esto con fines de investigación y también que nos ayuda a comprobar resultados. Gracias.